Bendiciones para cada uno de ustedes en Cristo Jesús, gozándonos con Jesucristo por sus excelsas verdades y como siempre, dispuesto a compartirlas. Disfrutemos de su maravillosa palabra, la cual es digna de ser recibida por todos. La Biblia dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Hoy se abordará el tema, la gama de los dones. Y leo en el nombre de Jesucristo Romanos capítulo 13, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. La Biblia habla en Corintios de ministerios, dones y operaciones. Y es interesante abordar con exactitud el tema de los dones, evitando la alegorización, porque hay mucho bagaje y hay mucha distorsión al respecto. En primer lugar, definamos qué es un don. En griego, simplemente carisma. Es un regalo, es una dádiva, y en nuestro caso referimos a los dones del Señor para el miembro en general. ¿En qué consiste ese don? Si observas la iglesia como cuerpo formado por muchos miembros, ahora cada uno tiene una función en particular para que el Señor cumpla sus propósitos. Por lo tanto, el Señor ha dotado de habilidades y destrezas especiales otorgadas exclusivamente por Él. Y cuando refiero a dones especiales, es porque el hombre no las posee, esas cualidades, esas habilidades, y por ende son delegadas, son otorgadas por el Señor para fines específicos dentro y con su cuerpo. Se habla de un don espiritual a causa de quien lo otorga y no de quien lo posee. Cada don debe ser usado de acuerdo a un patrón, a una medida de fe, dice la Escritura, a una medida de confianza, creyendo que es el poder de Dios operando y que no eres tú. Simplemente el Señor te otorga esa capacidad como un vaso o como un instrumento a través de la gracia para que hagas uso testimonial del poder de Dios. Es el caso que ocurre con el don de sanidad. Tomémoslo como ejemplo. A Dios le plació manifestar su poder con mayor frecuencia cuando ese miembro coloca las manos en el enfermo y simplemente ora y la persona es sana. Eso no deja sin efecto que cualquiera pueda orar en otro momento y otra persona igualmente reciba sanidad. Significa que el don está dado junto a promesas, como el caso de poner las manos sobre los enfermos, invocar el nombre de Jesús, creer y por supuesto una comunicación o una oración eficaz, como dice la palabra de Dios, de un justo puede mucho. Solo que quien ha sido dotado del don de sanidad sabe con evidencias que Dios ha decidido en esa gracia infinita, como lo decía, usarlo como instrumento para mostrar su gloria y su poder. ¿Qué tiene ese don? Veamos algunos aspectos importantes. Tiene un uso muy específico y es Dios el que lo ejecuta. Y el hombre simplemente es un instrumento. Por eso quien tiene ese don no actúa cada vez que él diga voy a sanar. Es cuando Dios actúe y no el hombre, y he aquí el cuidado de no autoengañarse. El don espiritual se hace activo en ciertas circunstancias y en ciertos momentos. Muchos engañan al hacer creer que cada vez que Él decida imponer manos, absolutamente todos serán sanos. Esa decisión es impredecible, pues es Dios quien hace la obra y no el instrumento o el vaso. Los dones están al servicio de la iglesia y bajo la voluntad perfecta y permisiva del Señor. Están dados para servir, para ministrar a los santos y preconversos. Tener dones espirituales no hace infalible o inmune contra el pecado a nadie. Tampoco le da mayor grado de espiritualidad, sino simplemente mayor compromiso y mayor responsabilidad con Dios. El Señor dice en Lucas 12:48,
a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le exigirá. Quedando claro que el ejercicio de los dones espirituales es cuestión de un compromiso muy serio con Dios. Algunos teólogos han aceptado algunas clasificaciones o han hecho algunas tipologías y por eso hablamos de una gama de dones. Son unas categorías, unas clasificaciones teológicas que le han dado. Y algunos se refieren a los dones de manifestación en 1 Corintios 12, del 28 al 30, allí se hallan 9 dones. Otros refieren a dones ministeriales, hablando de Efesios 4:11. Y recuerda que estos dones de Efesios 4:11 no son títulos ni tampoco son grados jerárquicos, son responsabilidades y funciones muy puntuales y permanentes para servir al cuerpo de Cristo. Cuando el Señor habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son responsabilidades, son funciones, no son cargos ni son grados jerárquicos. La Biblia no lo dice. Todos los dones tienen un fin último, una razón de ser, y el Señor los ha otorgado con un propósito. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, dice la palabra. Ministrelo, en otras palabras, póngalo al servicio de los demás miembros del cuerpo, de la iglesia. Esto te calificará como buen administrador, pues ese don, esa capacidad, esa habilidad, recuerda, no es tuya. Por tal razón, que es incuestionable, Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En otras palabras, Pablo decía, yo deseo que conozcan qué son, para qué han sido dados. Quiero evitarles el mal uso, la mala aplicación e interpretación de los mismos. Por eso los dones espirituales no pueden ser motivo de desavenencia o división entre los miembros. Los dones espirituales son, en definitiva, las mismas funciones que el Señor ha colocado en ti, solo que de Él depende el grado o nivel de aplicación y uso que haga de ti, donde te ha colocado como a Él le plació. Y no olvides, hazlo todo como para el Señor, con mucha humildad, reconociendo que no eres tú, sino Dios en ti. Te invito entonces a seguir en contacto con la verdad. Y recuerda, Dios ha depositado en ti capacidades, habilidades, y debes colocarlas al servicio del Señor, al servicio de la iglesia, para su crecimiento, para su edificación, para su consolación y para animarla. Esa conexión con Cristo es importante. Su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.